Este tema de República Dominicana con el racismo y el colorismo y la doble moral que tiene con los haitianos, porque es que es lo que un señor estaba diciendo en uno de esos programas, qué sé yo, que me salieron a mí. Si los haitianos fueran blanquitos o ojo claro y cabellito bueno, como le dicen ustedes, la historia fuera muy diferente, porque sí, me van a venir a saltar que los 22 años, pero y todo el tiempo que nosotros duramos en posesión española. Ustedes lo que no quieren entender es que los haitianos nos ayudaron a nosotros a sacar a los españoles de la isla y nosotros como quiera le dimos la espalda. Eso es lo que ustedes no quieren entender, que la historia, yo lo vengo diciendo, la historia que nos contaron en la escuela no es la historia de verdad. No es la misma historia, porque es que nada más no están contando la historia del colonizador, donde está la historia de la víctima. O sea, no me ven a mí estar diciendo que 22 años no. O sea, y que el idioma diga que el español, el idioma nacional de República Dominicana es el español, porque el español, el europeo llegó, se adueñó de todo y te obligó a ti a hablar español. Nosotros no hablábamos español. O sea, el lenguaje taíno no era este que nosotros estamos hablando. La palabra taína incluso es hola o buen día. Los borinquen, los quiqueyanos y toda esa cosa, todo eso taíno, ellos no hablaban español. O sea que el idioma de nosotros tampoco debería de ser el español.